Muy buenas tardes. Un gusto y un placer poder estar en este espacio, tener esta oportunidad y estos minutos para poder compartir con ustedes algo del trabajo que hacemos. Tengo la responsabilidad de ser el único chileno presente. Muchos mayores están pendientes de lo que aquí salga. Vengo de un país que queda lejos, 15 horas de vuelo, que ha vivido una pequeña revolución. Entonces, estaba pensando y yo decía, sería muy interesante volver a mi país y poder decir, porque en Chile, con esta revolución, decimos Chile despertó. Y sería interesante decir que los adultos mayores en Roma, en el Vaticano, despertamos a la Iglesia. Quisiera llegar a Chile diciendo y contando esa novedad. Bueno, les cuento que el trabajo que hacemos nosotros es a través de Caritas Chile y también con la Conferencia Episcopal. Desde el año 2004 que Caritas Chile tiene el mandato de la Conferencia Episcopal, ¿ya? Caritas Chile es una organización grande, internacional, en muchos países de la Iglesia Católica y desde el año 73 que tiene trabajo con personas mayores, ¿ya? Los obispos se han preocupado y se han ocupado de que podamos realizar acciones con los mayores. La realidad de los mayores en Chile es de pobreza, de exclusión, de abandono, de discriminación, prejuicio y violencia que a ellos les afecta, ¿ya? Dificultad para acceder a la salud integral, a las viviendas y a los entornos amigables, a un transporte bonificado. Hoy día, muchos de los temas que están en los movimientos sociales tienen que ver con esto. El primero que sale en la encuesta habla y tiene que ver justamente con lo que es las pensiones y los tipos de pensiones que reciben los adultos mayores que no alcanzan para vivir con dignidad. Por lo tanto, también para nuestra Iglesia, eso es un tema en el cual tenemos que tener opinión. La sociedad y el Estado chileno, una gran deuda hacia las personas mayores y sus posibilidades de acceder al trabajo, a la vivienda, a la salud y también las pensiones adecuadas. Nosotros respondemos de un poco desde lo que el Papa Francisco nos plantea con esto de la cultura del descarte, intentamos responderlo desde la solidaridad. ¿Cómo a través de la solidaridad nosotros respondemos a esta cultura del descarte, donde descartan a los mayores? Ok, gracias. Ahí. Sí. Entonces, justamente, la solidaridad y el amor al prójimo creemos que es lo que transforma las cosas. En Chile, muchos mayores se acercan a la Iglesia como un espacio de participación, de incidencia, de querer estar presente. Hemos construido una pastoral que son hartos años y hartas miradas distintas, donde hoy día aprendimos que ellos son los protagonistas, que ellos son los actores principales, que nosotros somos facilitadores de un proceso. Por lo tanto, hemos crecido, hemos aprendido y también estamos trabajando para nuestro futuro. Yo soy una persona que aprendí mucho de mis abuelos y mis abuelas. Por lo tanto, le enseño a mis hijas esa relación. Cómo yo hoy día le transmito a ella que con mi suegra, que está perdiendo la memoria hace 8 años, que tiene síntomas de demencia senil, tenemos que ser pacientes, tenemos que acompañarla, tenemos que escucharla, tenemos que repetirle 1 y 1000 veces las cosas, no importa. Ella tuvo la paciencia suficiente cuando cuidó a mis hijas o cuando nos ayudó a nosotros, y hoy día a nosotros nos corresponde hacer lo mismo. Entonces, quiero referirme brevemente a un extracto de una carta de San Juan Pablo II que envió a la Segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento Madrid 2002, que es un tema interesante que acá no se ha hablado, que es reunión de los gobiernos donde se ponen de acuerdo y asumen políticas públicas y sociales para aplicar en el mundo. ¿Qué decía Juan Pablo II? Planteaba cosas que son muy interesantes. Las personas mayores como custodios de la memoria colectiva. Ciertamente, los mayores tienen
mucho que ver con lo que es la memoria y la historia de nuestras comunidades, de nuestras familias, de nuestros países, de todo lo que han construido. Un pueblo que no tiene memoria no tiene identidad, y nosotros debemos aprender de esa memoria. También converger a las relaciones intergeneracionales o entre las generaciones. Y ahí quiero tomar lo que es el concepto de la comunidad. No debemos trabajar y hacer una pastoral aparte. Debemos trabajar y hacer una pastoral orgánica, donde trabajemos junto con las otras generaciones. En una comunidad, en una familia donde se vive, se está viviendo en conjunto y las decisiones son tomadas en conjunto. Quiero recordar pueblos originarios que tienen otro concepto del envejecimiento y que ellos son capaces de escuchar, de acoger, de preguntarle a los mayores, porque los mayores han vivido, tienen experiencia, nos pueden dar un buen consejo. La mirada del tiempo nos ayuda a mirar los hechos de una forma muy distinta y no cuando estamos jóvenes. También nos dice que el valor económico no es lo único ni el más importante. Y el Papa Francisco también nos habla de esta cultura de la producción, como que los mayores dejaran de producir, tal vez dejan de percibir algún recurso. Pero yo soy testigo de cómo los mayores trabajan y aportan y mantienen viva la iglesia. Yo me eduqué en una iglesia que me enseñó que los jóvenes era el futuro. Estoy de acuerdo. Yo también fui joven, ustedes también, tenemos hijos, nietos jóvenes, pero yo hoy día puedo demostrar estadísticamente que el futuro y el presente de la iglesia son los mayores. Están en todo. Donde uno va, en una Eucaristía en Chile, el 90% de las personas son mayores. Y evidentemente transmiten la fe. Nuestros hijos e hijas aprenden de lo que los mayores les van transmitiendo. Y también crear una sociedad inclusiva desde el principio de la solidaridad, una sociedad para todas las edades, ¿ya? Donde no haya nadie que esté excluido. Papa Francisco nos habla de la economía, se mueve por el afán de tener más y paradójicamente se alimenta una cultura del descarte. Se descarta a los jóvenes cuando se limita la natalidad y también se descarta a los ancianos porque ya no sirven, no producen, son clase pasiva. Eso es mirar el envejecimiento desde una imagen negativa de la vejez y que está muy dentro de la mayoría de la gente. Nosotros que trabajamos con tema de envejecimiento nos encontramos con otras personas que hablan desde esa lógica, desde el Estado, debo decir que desde la Iglesia también. Y eso significa, en este inventar la vejez, reinventarnos nosotros. Porque si nosotros no cambiamos nuestra mentalidad, no vamos a ser capaces de acoger a las personas mayores y trabajar. Yo me quedo con lo que alguien dijo ayer de España, que es muy importante. Miremos lo que están haciendo hoy día los mayores en la Iglesia. No seamos ciegos. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y hoy día, evidentemente, los mayores están en muchas acciones pastorales. Y sin ir más lejos, muchas congregaciones, muchas conferencias episcopales también están envejecidas. Lo que pasa en la sociedad no es aparte, sino que es parte de todo el proceso. Chile es un país que bordeamos los 3 millones de adultos mayores, un 17% de la población, aumentado. Trabajamos junto con el Estado, nos invitan a participar, podemos influir en política pública, formamos dirigentes adultos mayores que sean capaces de poder incidir y profundizar los temas, porque creemos y estamos convencidos que son sujetos de derecho, que ellos son los que tienen que generar los cambios. Esperamos que de aquí a 5 años lleguemos al 20% de población adulta mayor en el país, lo cual implica un Estado fortalecido en política sobre envejecimiento y una iglesia también en función de acoger y trabajar en conjunto con las personas mayores. ¿Cómo se define esta pastoral? Como un servicio desde la Iglesia Católica con, para y desde las personas mayores, para promover la dignidad de personas mayores, hijas e hijos de Dios, sus derechos como tales, a través de la generación de espacio en el desarrollo personal, la espiritualidad,
la construcción de una imagen social positiva de la vejez y el envejecimiento, el fortalecimiento de su activa participación social como protagonistas de su desarrollo y valoración de su aporte a la Iglesia, la familia y la sociedad. Por lo tanto, miramos al adulto mayor como un ser que está contribuyendo, ¿ya? Que si bien no está trabajando, está haciendo un trabajo totalmente distinto. ¿Qué hacemos? Apoyamos formación y funcionamiento de organizaciones de mayores, tanto de grupos de origen eclesial como de la sociedad civil. Y ahí aprendimos. Trabajamos por muchos años solo con el mundo católico y aprendimos que era necesario abrirnos a otros grupos, porque teníamos intereses comunes, había muchas más cosas que nos unían que las que nos desunían. Y entendimos que si trabajábamos juntos y remábamos hacia el mismo lado, podríamos lograr muchas más cosas. Desde la fe y la espiritualidad del mundo católico les aportamos y ellos nos aportaron también. Y se produjo una transformación interesante. Promovemos también una imagen positiva de la vejez y del buen trato a través de campañas, de un concurso literario nacional para adultos mayores, donde participa gente de todo el país y son los adultos mayores los que están escribiendo. ¿Cuál es el objetivo? Recuperar la memoria histórica, que aquí se ha planteado, y además mejorar la imagen negativa de la vejez. Promovemos la formación y capacitación de adultos mayores. Acá yo tengo un plan de formación que hemos desarrollado por todas las diócesis del país, que se llama El Buen Envejecer, elementos desde la gerontología social. Y ahí aprendimos a entender cómo envejecíamos, cómo crecíamos, cómo cambiábamos, cómo nos adaptábamos, qué es lo que era esto, desde los temas de espiritualidad, cómo miramos el proceso de envejecimiento, cómo cuidamos. Muchos de los mayores, aquí también se ha dicho, han planteado que los mayores son los que cuidan y también tienen rostro de mujer. Son mujeres mayores las que cuidan. Y que si uno le pusiera un valor económico, podríamos decirle al Estado que eso es un valor muy importante y se está ahorrando muchos recursos. También trabajamos y contribuimos en el ejercicio ciudadano solidario responsable de los adultos mayores. Pretendemos que los adultos mayores ejerzan sus derechos. Son católicos, tienen fe, son laicos, pero también son laicos en el mundo. Por lo tanto, contribuyen a ese ejercicio ciudadano de ejercer sus derechos y exigirle al Estado que cumpla los acuerdos internacionales, en el caso de Chile, que tiene firmada la Convención Interamericana de Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, que es un marco jurídico que hoy día es ley de la República, los mayores lo están conociendo y tienen que conocerlo, saber qué es lo que implica y ejercer esos derechos. También trabajamos y generamos espacios de reflexión e intercambio con otros organismos nacionales e internacionales. Y yo quería decirle a alguien de Brasil que ayer preguntaba y planteaba que por qué no nos reuníamos, que existió por mucho tiempo en Latinoamérica y el Caribe, participamos 6 países de América Latina y el Caribe, un trabajo que tuvo que ver con unos proyectos de Cáritas Alemana y fondos del gobierno alemán, donde compartimos un proyecto en común. Y fue muy interesante, porque en el fondo nos permitió ir conociendo las distintas experiencias, aprendiendo. Nosotros adaptamos una experiencia en Cuba para desarrollarla en Chile, y yo creo que ese es uno de los desafíos de este congreso. Hemos conversado varios acá y nos hemos dado cuenta que hay cosas y experiencias muy interesantes. Por lo tanto, el intercambio que podemos hacer de aquí en adelante es muy positivo. Lo que a veces uno no mira, no conoce, no sabe que lo puede aplicar. Y finalmente llegar a algunas reflexiones. Primero, este cambio de mirada sobre la vejez. Si al interior de la Iglesia seguimos pensando que los mayores es la pastoral olvidada, no vamos a lograr nada. Hoy día el dicasterio, los laicos, la familia y la vida está tomando una iniciativa porque el Papa Francisco lo pone en el tapete, ¿no es cierto? Entonces es una oportunidad tremenda de decir, aquí tenemos algo que hacer, tenemos que trabajar. Las personas mayores con un aporte a la familia, a las comunidades, entendiendo que los mayores en sus comunidades viven más años.
Recuerdo una experiencia, un reportaje sobre longevidad, que de hecho es una isla italiana, en Cerdeña, y investigaron en Chile un programa televisivo por qué vivían más años. Y habían 3 factores que incidían fuertemente. El primero, la actividad física. El segundo, la alimentación sana. Y el tercero, y creo desde mi punto de vista uno de los muy importantes, el sentido que tiene la vida en la comunidad. El rol y el sentido que le doy yo a mi vejez. Por eso, las personas mayores incorporadas en las pastorales, buscándole un sentido a la vida, son muy fuertes y muy potentes. Yo recuerdo en la época del colegio, estudié con los curas salesianos, nos hablaban del proyecto de vida. Y yo hoy día hablo con los adultos mayores y les digo a los 60 o a los 65, hoy efectivamente yo puedo construir un nuevo proyecto de vida. ¿Por qué no? Construyamos un proyecto de vida, démosle sentido a los años, podemos hacer mucho más. Y mirar desde una pastoral orgánica al trabajo con los mayores. Entender eso como un concepto, como parte de toda la pastoral y no una pastoral aislada. Amor al prójimo, creo que en la experiencia que me ha tocado vivir, el concepto más importante que yo veo en los mayores es el amor al prójimo, porque en el fondo son personas mayores que están haciendo cosas por otros. Entonces mi vida tiene sentido. Conversaba recién con una señora de España y me decía que estaba viuda hace 1 año y medio más o menos, y me decía, he sufrido, la he pasado mal. Pero también el participar, ella es de vida ascendente, el participar y el estar presente, el tener algo que te dé sentido, te ayuda a llevar de una forma distinta lo que implica la muerte. Hablar de la muerte, hablar del perdón, de la reconciliación, alivianar la carga, que el día que nos toque partir, podamos partir ligero equipaje. Y la pastoral de las personas mayores con una pastoral del abrazo, de la comunión, de la acogida, de la escucha y el acompañamiento. Aquí se habló de la escucha. Yo creo que el tener 2 oídos y una sola boca, nuestro jefe algo nos quiso decir, Dios algo nos quiso decir. Nos dijo, escucha más de lo que hablas. Y a veces hablamos más de lo que escuchamos. Les agradezco, espero haber cumplido el tiempo y creo que tenemos grandes desafíos. Aquí estamos sentando las bases para poder pensar un trabajo en serio desde la Iglesia y ojalá cada día más haya más países, porque faltan, aquí somos muchos, pero faltan muchos países que puedan participar. Tenemos que desarrollar intercambio, capacidades y fortalecer el trabajo y seguir el Evangelio. Muchas gracias.